Escuchas a Héctor Rosales en radio. Lunes 15 de enero del año 2024. Vamos con algunas notas de este fin de semana. Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de México 2024, desbordó la Arena Ciudad de México, con miles de asistentes. Se considera que este recinto tiene capacidad para más de 22.300 personas. El evento fue amenizado por la presencia también de la Sonora Dinamita. En el evento, la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia denunció que el presidente López Obrador sostiene el discurso de primero los pobres, cuando en realidad dice primero los López. Reclamó la insensibilidad del gobierno de López Obrador y las constantes mentiras de su gobierno, como que la gasolina se encontraría en 10 pesos cuando en realidad se encuentra en 29, en más de 29 en algunas gasolineras. Y ahora vamos con una nota internacional relacionada con el chavismo. En Nicaragua, la dictadura chavista de Daniel Ortega expulsa al obispo de Sinua, al obispo católico Isidoro Mora Ortega, y a 17 sacerdotes y seminaristas en su guerra contra la Iglesia Católica y en un claro acto de persecución política y religiosa. Difícil la toma de posesión del chavista Bernardo Arévalo en Guatemala. La fiscalía de ese país sigue combatiendo lo que denuncia como corrupción electoral y una imposición del chavismo. Corrupción política. El partido Movimiento Ciudadano gastó recursos públicos en un spot que muestra a un niño indígena bajando de un platillo volador extraterrestre. El spot carece de todo contenido político y sobre todo es importante destacar que Dante Delgado Ranuro o Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, pues no son personas indígenas, se valen de una publicidad engañosa diciendo que su partido es el partido de la alegría, tratando de convencer el voto de personas irresponsables que no han logrado razonar que el Partido Naranja es una herramienta de López Obrador. En Islandia entra en erupción el volcán. El volcán de ese país consume algunos edificios de la ciudad principal. De hecho, muchas personas han sido desalojadas de sus casas por los ríos de lava que se incrementan en paso por la ciudad. Por extorsión y ataques a transportistas, en el estado de Guerrero se suspendió el trabajo, algunos trabajos como por ejemplo el transporte público. Algunas rutas entraron en paro por la inseguridad. Esto después de que quemaran algunos transportes públicos los criminales que exigen el pago de extorsión. En Yemen, los rebeldes hutíes reafirman su lucha contra el Estado de Israel, contra Estados Unidos y contra el Reino Unido por los crímenes de Israel en Gaza. No se arrepienten de los ataques en contra de los barcos que pasan por el Mar Rojo y de hecho reafirman que es una lucha incluso de carácter religioso. Bajas temperaturas en Estados Unidos, temperaturas por debajo de los menos 34 grados centígrados en estados como Kansas. En Tabasco localizan a sexoservidoras colombianas que fueron secuestradas por narcotraficantes. Sin embargo, por la violencia que se vive en Villahermosa, Tabasco, se quedan por tiempo indefinido los militares en las calles de Tabasco. Esto demuestra que el presidente López Obrador mintió completamente al decir que la situación estaba bajo control en Tabasco. En Yemen, Estados Unidos bombardea nuevamente instalaciones de una base militar de los rebeldes hutíes.
El frente frío ocasionó durante este fin de semana al menos 300 incidentes en que una persona murió de hipotermia en el estado de Sonora. En Morelos, lamentablemente, fue privado de la vida, fue asesinado el líder de los comerciantes del mercado de Cuautla, de nombre Jorge Alberto Andrade. Fue asesinado por criminales, extorsionadores, que pues la extorsión se ha incrementado como nunca en el gobierno de López Obrador, en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Cuauhtémoc Blanco dice lamentar la muerte del líder de los comerciantes que denunció extorsión y hoy lamentablemente ya no vive, fue asesinado. Asesinan motosicarios a balazos a subsecretario agropecuario Manuel Castañeda de Morena, esto en el estado de Campeche, también gobernado por Morena, se investiga. Asesinan a un joven en un estacionamiento de una tienda Oxxo, esto en la colonia Quintas Carolinas, Chihuahua, entre la calle Monte Albán y avenida Monte Everest, al interior de su vehículo, una camioneta Jeep Cherokee. En Sonora hallan madres buscadoras al menos 16 fosas clandestinas con cadáveres víctimas del crimen organizado en este sexenio. En Zacatecas hallaron fosa clandestina con 10 cuerpos. También en Zacatecas murieron 8 personas en un enfrentamiento armado. En Yemen, los rebeldes hutíes dicen que no detendrán sus ataques contra los barcos que pasen por el Mar Rojo. El candidato prepresidencial o presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quien es vinculado con el partido Morena, dice que no va a atacar a Xóchitl Gálvez, aunque dedica sus ataques únicamente a atacar a Xóchitl Gálvez. Dice que mi rival a vencer es Claudia, no Xóchitl. Bueno, ¿y entonces por qué no se enfoca en Xóchitl? En Taiwán gana las elecciones presidenciales el candidato independentista Lai Ching-te. El candidato opositor pro-China reconoce su derrota y mientras tanto el ejército chino, la amenaza de la China comunista, amenaza con aplastar los supuestos complots que se puedan estar tramando por parte de Estados Unidos. Estados Unidos por su parte ha dicho que no apoya la independencia o separatismo de la isla de Taiwán de China continental. La Organización de las Naciones Unidas, el funcionario de Naciones Unidas para los Refugiados, de nombre Philippe Lazzarini, declara que los 100 días se cumplieron de la guerra de Gaza este fin de semana, este día domingo, 100 días. Esta guerra en Gaza mancha nuestra humanidad común, así lo dijo, así reclamó al mundo el responsable de refugiados de Naciones Unidas, Philippe Lazzarini. La Oficina de Ayuda Humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas denunció que el Estado de Israel no les ha permitido entregar ayuda humanitaria en el norte de Gaza. Con relación al conflicto en Gaza, al menos 23.843 palestinos han sido asesinados y 60.317 heridos por ataques del Estado de Israel. En Ecuador, un guardia penitenciario fue detenido por participar en la fuga de 6 reclusos en Guayaquil durante el día viernes 12. Estados Unidos de Norteamérica envió a Ecuador al gobierno de Daniel Noboa altos cargos militares y agentes antinarcóticos para abordar la lucha contra el terrorismo narcotraficante vinculado a los cárteles mexicanos en el sexenio de López Obrador. Surinam, el gobierno de Surinam busca al expresidente Desi Bouterse
prófugo de la justicia y que está acusado de asesinar por lo menos a 15 opositores políticos, sería condenado a 20 años de prisión por estos asesinatos políticos. En Colombia fallecieron lamentablemente 34 personas tras un deslizamiento de tierra en Medellín. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden asegura que no apoya la independencia de la isla de Taiwán de la China continental. El Partido Comunista Chino dice que va a aplastar cualquier complot que esté tramando la isla de Taiwán o el gobierno de Taiwán y Estados Unidos para separar a la isla de la China continental. Y un abuso, bueno, esto ha sido muy criticado, esta es una nota destacada. El primer ministro del Estado de Israel dice que ni el Tribunal de la Haya, que es un tribunal de derechos humanos, como todo el mundo sabe, dice que ni el Tribunal de la Haya ni el Eje del Mal lo van a detener en sus ataques contra Gaza. Los crímenes de Israel fueron denunciados por Sudáfrica como crímenes contra la humanidad, como genocidio. El discurso de Benjamín Netanyahu ha sido muy criticado porque, en efecto, no se puede comparar a un tribunal de derechos humanos como la Haya con el Eje del Mal. Además, que el Eje del Mal, ¿a quién se refiere? Hoy por hoy, muchas personas dirían que el Eje del Mal está conformado por Estados Unidos y otras naciones, porque han tenido presencia militar de esos países. Pero Benjamín Netanyahu manipula, incluso podremos decir, el discurso, la historia, la mentalidad judía, hablando del Eje del Mal como si en estos momentos viviera Hitler y existiera la Alemania nazi. El Eje del Mal fue una forma en cómo se denominó a la alianza simbólica entre Alemania, Italia y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, hace 70 u 80 y tantos años. Entonces no se puede decir que el discurso del primer ministro de Israel sea equilibrado. El mundo, activistas de derechos humanos, organismos internacionales condenan estos ya más de 24,000 palestinos asesinados por ataques del Estado de Israel. En la Ciudad de México, Ulises Lara, pues es muy polémico porque se volvió licenciado en Derecho con cédula profesional el mismo día que lo nombra Morena como con un cargo importante dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México. Supuestamente obtuvo su título en una universidad llamada Cúspide, que periodistas investigaron y es propiedad también de miembros de Morena. López Obrador aseguró que, como uno de sus últimos actos de campaña, destruirá la Constitución mexicana. Amenazó con presentar reformas para cambiar todo el ordenamiento jurídico. Sin embargo, es muy cierto, y esto ya lo destacaron los periodistas más serios, no tiene el poder López Obrador de hacer una reforma a la Constitución. Por su parte, en campaña, Claudia Sheinbaum ha amenazado con que necesita todo el Congreso que se vuelva de Morena para destruir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La intención de tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum de tener una mayoría en el Congreso es establecer cambios drásticos a la división de poderes, mejor dicho, eliminar la división de poderes y establecer una dictadura en México. Los intentos de cambiar constituciones por parte de chavistas pues han tenido fuertes rechazos en países, por ejemplo, como Chile, donde el dictador Gabriel Boric, que hace apología de la criminal dictadura de Salvador Allende Gossens, terminó perdiendo un referéndum en que se rechazó su constitución. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.